Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que subo. Os invito a visitar mi web entrecuencos.com, donde encontraréis un montón de información sobre freidoras de aire. Hoy os traigo una receta espectacular. He hecho unas bolas de hojaldre rellenas de carne y cebolla caramelizada. La verdad es que están buenísimas y es muy fácil de hacer y muy rápido. Os animo a intentar hacerlo. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son una cucharada sopera de pan rallado, una cucharada sopera de aceite de oliva, 100 gramos de azúcar moreno, unos 600 gramos de carne picada, 2 cucharadas soperas de vinagre de Módena, sal al gusto, 2 cebollas, he puesto una pero al final he usado 2, 2 cucharadas de leche entera, 2 cucharitas pequeñas de Ras el Hanout que he comprado en el Mercadona y 2 láminas de hojaldre porque con estos ingredientes me ha llegado para hacer 8 bolas. Lo primero que he hecho ha sido caramelizar la cebolla. Para ello cogeremos las 2 cebollas, las vamos a limpiar y las vamos a picar en cuadraditos. En este vídeo me vais a ver que hago la cebolla caramelizada con una cebolla, pero al final de la receta me he dado cuenta que me hacía falta más cebolla y he tenido que volver a repetir la operación. Entonces yo aquí me veis que estoy partiendo una, pero son 2 cebollas, ¿vale? Una vez que tenemos la cebolla picada en cuadraditos, en una sartén vamos a echar un poquito de aceite y vamos a añadir la cebolla y la vamos a dejar pochando poquito a poco. A fuego bajo. Para que os hagáis una idea, si mi fuego tiene 9, yo lo tengo al 4 o 5. A continuación vamos a salar un poquito. No os he puesto gramos de sal porque la sal es al gusto. Cada uno tiene unos gustos diferentes. Le daremos vueltas y vamos a esperar a que se nos dore. Cuando ya tenga este color, vamos a añadir 2 cucharadas soperas de vinagre de Módena y le daremos vueltas. Añadiremos también los 100 gramos de azúcar moreno. Y ya vamos a ir dándole vueltas, lo vamos a tener a fuego bajo y lo vamos a tener aproximadamente entre 10 o 15 minutos. Y mientras se nos va haciendo la cebolla, vamos a ir preparando la carne. Yo tengo esta carne, aquí hay 1 kilo, pero voy a utilizar aproximadamente 3/4 partes. No lo he pesado, pero para que os hagáis una idea, pues me voy a llevar todo esto. Calculo que serán unos 600 gramos. Salamos un poquito la carne, tampoco nos pasamos, pero echamos un poquito de sal. Añadimos la cucharada de pan rallado y a continuación le vamos a echar las 2 cucharadas soperas de leche entera. Y a continuación vamos a echar esta especia y vamos a echar 2 cucharadas pequeñas, colmadas. Y ya solo nos falta mezclar la carne.
Una vez que tenemos la carne mezclada, la vamos a echar en la encimera, la vamos a aplastar y vamos a hacer forma de rectángulo. Si hace falta, nos ayudaremos de un rodillo para que tampoco nos quede muy gruesa. Vamos a echar cebolla caramelizada por encima y lo vamos a doblar de esta manera, como si fuese un bocadillo. Veis que yo la masa la he dividido en dos, para que me sea más fácil manipularlo. ¿Veis? Hacemos como un bocadillo con la cebolla caramelizada. Con cada lámina de hojaldre voy a hacer 4 bolas. Entonces divido cada lámina de hojaldre en 4 de esta forma y en cada cuadrado voy a poner un poco de carne. La corto de esta manera, la enrollo un poquito y lo pongo sobre el hojaldre. A continuación cerramos el hojaldre y lo ponemos boca abajo. Y hacemos este mismo paso con el resto de hojaldre. Con estos ingredientes os va a llegar para hacer 8 bolas. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho todavía y tenéis que darle a la campanita si queréis que cada vez que yo suba un vídeo os salte una notificación para que no os lo perdáis. Ahora vamos a precalentar la freidora de aire y vamos a meter nuestras bolas 20 minutos a 160 grados Celsius o 320 grados Fahrenheit. Si queréis podéis hacerle unos cortes arriba para decorarlos un poquito. Yo he hecho los cortes muy pequeños, si los hacéis más grandes yo creo que quedaría bastante más bonito. Y así es como quedan cuando pasa el tiempo. Los vamos a sacar y los dejaremos enfriando sobre una rejilla. Quedaros ahí que ahora mismo le vamos a hacer el corte para que veáis cómo queda. Y sobre todo, y esto os lo vais a perder, cómo huele. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os agradezco que me estéis apoyando. Darle al like, comentad, que así me ayudáis un montón. Y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias a todos por estar ahí.